Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, scendi su di noi. Bueno, pues gracias de nuevo por la invitación. Y ya sé que hemos hablado ya, en cierto modo, de la conversión de San Pablo, pero me parece que va a haber, bueno, hay tanto que decir que la verdad es que no habrá demasiada repetir. Esperemos que no. Pero bueno, lo que quería decir en principio era hablar un poco de San Pablo, que era un hombre muy serio, era judío 100%, de joven le mandaron a Jerusalén para estudiar con el rabino muy destacado de entonces, Gamaliel, y también era ciudadano romano, y también estudió mucho el griego, la literatura y la filosofía griega. Entonces, era un hombre de una cultura absolutamente impresionante y claro, se ve como necesario, absolutamente necesario. El Señor sabía lo que era su vocación, que era principalmente apóstol a los gentiles. Y eso me impresiona mucho, ¿no? Porque nuestra vocación, muchas veces pensamos en la vocación que tenemos, que nos da el Señor, el Dios Padre, es una cosa como discreta. Antes vivía así y ahora ahora tengo mi vocación y vivo así. Pero la verdad es que la vocación es una cosa que vive con nosotros, desarrolla con nosotros, respira casi con nosotros. Y entonces todo en torno a los familiares, las relaciones que tenemos, la enseñanza, lo que trabajamos, las circunstancias en que vivimos, todo eso impacta y todo eso tiene su impacto en la vocación. Todo eso sirve y forma parte de la vocación que vamos a tener en el futuro. O sea que lo de San Pablo era, claro, muy dramático, pero en realidad estaba ya preparado y muy preparado por toda esa cultura que tenía. Esto es un ejemplo un poco raro, pero es como un pollito en el horno asando. Sabes que después de muchas horas sabe fenomenalmente, pues ya, ahora es la hora de cenar aquí y hay un pollo el olor del pollo me llega, por eso pienso en ese ejemplo, pero es que es así, ¿no? Que la vocación es algo que crece con nosotros y eso es lo que pasó con San Pablo. Claro, el momento glorioso de la conversión de San Pablo, que ya desde luego lo sabemos de sobra, pero esa secta cristiana le hubiera inquietado a San Pablo y los demás muchísimo, porque es que era casi vergonzoso hablar de este Cristo como el Mesías que tanto esperaban durante siglos y siglos. De pronto dicen que esta secta cristiana que este es el Mesías, es que ni hablar. Entonces iba muy determinado. Se menciona este episodio en la vida de San Pablo 3 veces en los Hechos de los Apóstoles, más también en las cartas de San Pablo, y hay inconsistencias pequeñas en la descripción, pero fundamentalmente es la misma historia, que en el camino a Damasco, cuando iba a perseguir a los cristianos, de pronto se le apareció Cristo y le dijo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y Pablo preguntó: ¿pero quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Este sería el año más o menos 35. Y lo importante es, bueno, hay muchas cosas importantes, pero el que le apareció era Jesús resucitado. La única diferencia entre este hombre, San Pablo, y los apóstoles que vivían con Jesús
y viajaban con él durante 3 años. Es cuestión de tiempo. Nuestra fe está fundada totalmente en el hecho de que Cristo resucitó. Sin eso no tenemos nada. Y Pablo realmente fue testigo de eso. Muchas veces declaró que era apóstol, cuando la gente decía, pero bueno, ¿quién es este? Era apóstol verdaderamente. Y también dijo a los corintios, y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. A mí me conmueve mucho pensar que al ir a Damasco, iba con tanta determinación, estaba tan seguro, iba con toda la certeza del mundo, que lo que hacía era como Dios mandaba. Estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Sin embargo, llegó a Damasco ciego, deshecho, aparentemente sin saber nada. Ya es que de pronto no sabía nada. Sin embargo, estaba en ese momento de estar ciego, ceguera, pues estaba más cerca de la verdad que nunca. Estaba más cerca de la verdad que nunca. Y eso debería consolarnos, porque a veces en nuestra vida decimos, pero bueno, es que ya no sé lo que pasa, es que no sé dónde voy, las cosas que estaba tan segura, ya no estoy tan segura y no sé. Y puede llegar un momento de crisis, pero a veces es que estás más cerca de Dios de lo que piensas. Lo que tienes que estar en ese momento es totalmente dócil. Y eso es lo que era. O sea, ya, bueno, le dejaron llevar porque es que no sabía. Pero en ese momento estaba más fuerte, mucho más fuerte, que cuando iba tan seguro a Damasco para perseguir a los cristianos. Bueno, ¿cómo se entiende esa conversión? Pues es claro, hablamos mucho de eso. No fue conversión de una religión a otra, eso lo sabemos. Nunca paró de ser judío. Y tampoco era la conversión de una vida desde una vida de pecado, con todo el sufrimiento que supone eso. Hablaba a los romanos en los capítulos 7 y 8 de esa experiencia que conocemos todos, incluido él, que hacemos lo que aborrecemos y no hacemos lo que queremos. Es la lucha interna que nos afecta a todos. Esto no es instante de esa lucha interna. Él, cuando iba a Damasco, iba de buena conciencia, sabía exactamente lo que hacía él era justo y necesario. Estaba convencido, no había ninguna lucha, estaba totalmente justificado. Porque claro, estos cristianos eran imposibles. Lo que estaban proclamando no se podía proclamar, era un escándalo total. Y Jesús se le apareció, un momento único, impresionante, totalmente transformadora, y dijo, no soy yo soy el Mesías. Entonces, para San Pablo era cuestión de reinterpretar a la luz de Cristo resucitado todas las promesas, las alianzas, las esperanzas del pueblo judío. O sea, Jesús y darse cuenta de que Jesús realmente es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y claro, cuando yo ya empezó a evangelizar, lo primero que cuando iba a cada sitio era ir a las sinagogas. Y la historia era la misma. Lo que dijo a los corintios otra vez, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Es precioso, es precioso, es impresionante. Nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Predicamos a Cristo crucificado, pero eso es revolucionario. Para un judío hablar así, impresionante.
Y para Pablo no había otra historia. Esto es la vida eterna. Vivir en Cristo, este Cristo crucificado. Ya hemos hablado muy bien el Monseñor, y tú también, Diana, esa es otra que tuteo continuamente, pero bueno, con todo el respeto de mi corazón. Pero hablando de imitar el siervo de Yahvé, o sea, en sufrimiento, esto es vivir en Cristo. Ese es el Cristo que realmente vivía e imitaba. El Cristo crucificado. Estaba allí delante de él, como está delante de mí ahora mismo, continuamente. Bueno, hablamos de la vocación y las experiencias que tenemos, las circunstancias en que vivimos forman parte de nuestra vocación. También, evidentemente, todos tenemos una serie de, pues, no sé, rasgos de personalidad, características. Y también eso siempre sirven para la misión que nos ha dado Dios Padre. Forman parte de la vocación final que tenemos. No son por nada esos rasgos de personalidad. Y el Dios que nos creó supo exactamente lo que íbamos a necesitar. Entonces, si vemos a San Pablo, ya como judío, como perseguidor, pues tenía una fe en Dios feroz, maravilloso, vamos. Tenía una fidelidad a la ley, una perseverancia, determinación, tenacidad, generosidad. Se dio completamente, se entregó a esta misión y tenía evidentemente una capacidad intelectual maravillosa. Y todo eso, todo lo que le hizo gran defensor del judaísmo, le hizo campeón del Evangelio, un campeón, bueno, único. O sea, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? ¿Dónde estaría la iglesia sin San Pablo? Es que es un gigante. Pero claro, todos esos rasgos de personalidad que son positivos y están muy bien, ya estaban en cierto modo purificados porque iban en camino a la verdad, estaban empleados en el servicio de la verdad, en el servicio de Cristo. Y a nosotros nos pasa lo mismo, todos tenemos características que Dios nos ha dado para cumplir nuestra misión, pero a lo mejor es posible que no los utilizamos siempre para el bien, y siempre hay que estar pendiente de eso. Necesitan la gracia de Dios para ser de algún modo domado. Y hay muchas cosas buenas que tenemos, pero pueden traer peligro también. O sea, por ejemplo, si tiendes a una ira feroz, la ira sirve. Y la ira, creo que lo vamos a ver el domingo, la ira del Señor. Eso es digno de ver. Y bueno, trabajo también, gracias a Dios, bueno, trabajo en estos retiros del viñedo de Raquel. Y también hay otro retiro, hermana, que se llama Grief to Grace, para gente que han sido abusados sexualmente, emocionalmente. Bueno, entonces hay un día entero durante ese retiro cuando ya por fin la gente tiene la oportunidad de expresar la ira que llevan dentro durante años y años. Y es impresionante, es muy conmovedor, pero es de una potencia impresionante verlo. La ira es muy importante, ya lo sabemos. Pero si tendemos demasiado a la ira y no, esa característica no está purificada, en cierto modo, pues es peligroso. Tanto la ira como la timidez puede ser peligroso. También un corazón que es muy generoso está bien, pero si tiende demasiado a dar el corazón con demasiada facilidad, eso también es peligroso. Entonces, todo es básicamente bueno, pero tenemos que
darlos al Señor, ofrecerlos al Señor para que Él pueda purificarlos, para que pueda ponerlos en buen camino, para que sean realmente útiles y totalmente a la servicio del Evangelio, y que le usemos como Dios manda. Pues esto era interesante. El Monseñor Víctor Hugo habló de esto y a mí me impresiona muchísimo la conversión, ese momento de conversión al final resultó en 10 años. ¿Cómo lo llamó? Lo escribí, tirocinio. Es muy impresionante, porque yo creo que un personaje así como San Pablo hubiera querido predicar enseguida. Y predicó un poco, y claro, los cristianos estaban evidentemente y naturalmente escépticos. Y necesitaba a Bernabé. Bernabé. Para casi como presentarle, para decirle a la gente, mira, este tipo está bien, puedes fiar de él, no pasa nada. Pero realmente tuvo que retirarse de algún modo. Eran los apóstoles, en realidad las autoridades de la iglesia en ese momento que le dijeron, mira, tienes que retirarse, y él quería, porque claro, es que él sabía que en efecto para evangelizar bien tienes que tener una relación con Dios, tienes que tener una relación íntima con el Señor, porque si no le conoces, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Entonces era casi como un retiro espiritual y intelectual. Tenía que saber más, tenía que entender más. Y desde allí desarrolló las ideas y la teología, de cierto modo, basado en ese hecho simple de que Cristo resucitó. Cristo, el crucificado, resucitó. No deberíamos nunca menospreciar el impacto inmenso de esa revelación de Cristo. Era desgraciado, ya lo hemos dicho, humillado, derrotado, y abarcar eso, para un judío, abarcar eso requiere oración y tiempo y estudio y releer, reinterpretar lo que ya sabía de sobra. O sea que tuvo San Pablo, y esto me impresiona mucho, tuvo la humildad de aceptar un cambio radical en sus ideas y sus creencias. Y eso no se ve mucho ahora. O sea, en el sentido de que podemos estar muy agarrados a nuestras ideas. Nosotros creemos en la verdad objetiva. Cristo es la verdad y hay una verdad objetiva, absolutamente. Ahora, tenemos que estar dispuestos a que esa verdad pueda sorprendernos, porque la verdad sorprendió mucho a San Pablo. Esto no es lo que esperaba en modo alguno. Y podía haberse agarrado a sus ideas y no cambiado para nada. Y eso hubiera sido un desastre. Hubiera sido un desastre para nosotros. Y en realidad, cuando hacemos eso nosotros, cuando nos agarramos con demasiada fuerza a las ideas que tenemos, hay peligros enormes. Esta sociedad en que vivimos está por los suelos porque las ideas se han convertido en ideologías. Cuando agarramos con demasiada fuerza, las ideas ya paran de ser ideas y son ideologías. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso en torno a la vida humana, a la dignidad de la persona humana, la dignidad del matrimonio. Tantas cosas en torno a la persona humana. Bueno, ya lo sabéis. Pero eso es porque las ideas son demasiado fijas. Las ideas tenemos que tratarles con un poco de respeto. Y si hay algo en el mundo, hay algo en algún argumento que nos toque, que nos damos cuenta de que no, eso es la verdad, eso es
eso me suena a lo que realmente debería ser, pues deberíamos tener la humildad de cambiar, de repensar la cosa. Y eso es lo que hizo San Pablo y eso me pareció estupendo. También tuvo la paciencia y la sabiduría de literalmente esconderse en el misterio. Él sabía, en ese momento de la conversión, supo que lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, el Antiguo Testamento y el acontecimiento de Cristo, él sabía, comprendió en ese momento que formaban parte de la misma, el mismo plan de salvación. También vio el valor salvífico de la muerte y resurrección de Cristo, pero necesitaba más. Y tuvo la humildad de obedecer también a las autoridades de la Iglesia, de los apóstoles, que le invitaron a retirarse un poco. O sea, son características que a veces no pensamos en San Pablo así, es tan fuerte y tan luchador, pero no, luchaba por lo bueno y por la verdad, por Cristo. Y sabía lo que tenía que hacer en cada momento, y si eso es retirarse, pues eso es lo que hizo. Y claro, sabía también que este milagro de la conversión, de su conversión, no era un don solo para él. Cuando empezó a predicar, realmente no paró. Había en él ese pulsar por predicar, una compulsión casi. Dijo, predicar el Evangelio es un deber que me incumbe, y ay de mí si no predicar el Evangelio. Y por el Evangelio dijo, me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Con el don siempre viene la responsabilidad. El pueblo judío era escogido por Dios, no por mérito, pero desde toda la eternidad fue escogido por Dios para conocerle, para servir a Dios y para darle nombre. Gracias a los judíos podemos llamarle. Y eso se entendía siempre, que esto ya a través de los judíos se iba a extender al mundo entero. Gracias a los judíos. Entonces, San Pablo estaba muy consciente de eso, tuvo esa responsabilidad, no podía descansar sabiendo que había gente en el mundo que no sabía, que no conocía a Cristo todavía. El mensaje de Cristo era eso, estamos ya en el periodo mesiánico. Todos somos, es un mensaje precioso, todos somos hijos de Abraham, nuestro padre en la fe, todos. Decía a los efesios, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Menudo mensaje, familiares de Dios. Eso es impresionante, eso es lo que somos. Entonces pedimos al Señor que nos conceda también a nosotros esa urgencia, ese sentido de responsabilidad, de compartir las gracias enormes que nos ha dado el Señor y la Virgen también. Y eso es lo que se trata en esta conferencia. Compartir y dar gracias por, y predicar y enseñar al mundo las gracias del Señor, que son enormes. O sea que hay que dejar este mundo realmente cansados. Lo que dice una hermana aquí es que estamos mucho tiempo muertos. La vida eterna es el descanso eterno. Pues ahora es el momento para cansarse, como hizo San Pablo. No me acuerdo, bueno, hablaba de gastarse, ¿no? Esa es la palabra, gastar, se gastó por los demás. Y así deberíamos pensar nosotros y querer hacer nosotros.
Y ese encuentro con el Señor revolucionó su manera de relacionarse con Dios. ¿Cómo? Porque tan luchador como era, y también se ha comentado esto, tan luchador como era y tan fuerte en muchos sentidos, se sentía se sentía a pesar de eso muy inferior, sin mérito, vamos, es que muy frágil, muy débil, no era digno de esa gran gracia tan enorme que le había dado el Señor. Ese don de su vocación, no se sentía digno. Y nadie es digno de eso. Pero incluso predicando, no es que predicara maravillosamente, físicamente no era una gloria, no sé, tenía esa clavada en la carne que le causó mucho sufrimiento. Pero esta es la gloria del comunión de los santos, esa oración de él, esa oración de sufrimiento al Señor, pidiendo que por favor le cure de esta enfermedad, de lo que sea, la clavada. Y el Señor, como sabemos, dijo que no. La respuesta de Cristo era preciosa. Dijo, mi gracia te basta. Lo ha dicho Diana ahora, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. ¡Wow! ¡Qué consolador! Vamos, es que qué consolación para nosotros. Pero lo importante aquí es que lo primero, se dio cuenta San Pablo, que lo primero es la gracia de Dios, la primacía de gracia. Y eso, desde luego, para mí es importantísimo porque nosotros creemos que en nuestra vida se trata de encontrar a Dios. En cierto modo sí, eso es verdad, pero encontrarle, alcanzarle, si luchamos suficientemente, si trabajamos bastante, entonces vamos a merecer todo lo bueno, o vamos a merecer esto y lo otro y lo demás allá. Intelectualmente sabemos que eso no es verdad, nadie merece la vida eterna. Pero en realidad vivimos de esa manera. Se trata de nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo? Si leo este libro, entonces sabré más. Si veo este vídeo, pues voy a hacer mucho más. Si hago esto y lo otro. Y todo el tiempo. Este es el Señor que nos da la gracia mientras que dormimos, como a San José. A San José. Cuánta gracia, cuánta comunicación, cuánta cosa le dio cuando estaba durmiendo. Esa es la primacía de la gracia. Luchar, tratar de agarrar y merecer, nos fatiga de mala manera. Hay que estar cansados, pero no por hacer bobadas, vaya. San Juan lo dijo en su primera carta, dijo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo. Hay que concentrarse más en ese amor. Y cuando nos concentramos más en ese amor y vivimos en esa realidad, pues eso ya nos cambia, nos hace mejor. Y bueno, estamos siempre tratando y progresando como podamos, pero la perfección vendrá, si Dios quiere, en el cielo, pero pensemos más en Él, en ese amor, en esa gracia que nos da. Antes el mérito se encontraba en guardar la ley, y nadie mejor que San Pablo, al pie de la ley, en pie de la letra, más bien. Pero ahora la gracia es lo primero. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos imposiblemente lejos del Señor, si pensamos que en la vida podemos alcanzarle, no os preocupéis, porque el Señor está allí, tratando alcanzándonos a nosotros. Déjale a Él rescatarte. No luches tanto por hacerlo tú, lo hará Él. Trabajo mucho con chicas y hombres también que tienen experiencia del aborto y eso, y creen que es que no hay posibilidades. El Señor crucificado no murió por ellos. Y no es verdad, no es verdad. Toda la gracia del mundo nos llega a través de Cristo crucificado, esas heridas que tuvo. Y
Y no hay que creerse nunca tan lejos de la gracia de Dios. El amor del Señor es todo, es todo. Aceptar eso, realmente aceptarlo en las entrañas, o sea, en lo más íntimo de nuestro ser, eso ya llega a ser entonces el motivo para darse completamente a los demás. El recuerdo de su pasado siempre me impresiona un poco, y especialmente con las chicas con que trabajo, el recuerdo de lo que ha hecho San Pablo, de esa persecución, cómo mató a tantos y autorizó la muerte de tantos, eso podría haberle paralizado, en cierto modo. El remordimiento le podría haber paralizado, pero no, y eso hubiera impedido su misión muy dramáticamente, pero no, porque a veces hacemos lo mismo. Cuando reconocemos el mal que hemos hecho, desde luego el recuerdo del mal nos machaca, pero tan solo la gracia de Dios nos da el ánimo, y es lo que necesitamos, ánimo, de estar quietos simplemente ante la mirada fija y suave, infinitamente amorosa del Señor. Tenemos que estar quietos. Entonces Él lo hará todo, todo, todo. Y claro, de este amor vino su gran sufrimiento, ya lo sabemos, sufrió de una manera impensable. Hablamos de ser santos, queremos ser santos y luego yo pienso en los santos que ha habido, no solo San Pablo, pero otros y pienso, oh, bueno, a ver si hay tiempo. Dios es bueno. No sufrió, esto es importante, no sufrió porque se sentía obligado a expiar los pecados. Sufrió con gozo. Eso es maravilloso también, porque el Señor se sacrificó para dar vida a los demás y Pablo, ya lo hemos dicho, quería imitarle, vamos, más que imitarle. La máxima de su vida, en efecto, era estar en Cristo. 83 veces figura en las cartas de San Pablo, estar en Cristo, es más que imitación. Hablaba de ser perfectos en Cristo a los colosenses, o los que murieron en Cristo resucitarán. La identificación es tal que dice esta frase, estas dos frases que me impresionan mucho. Primero a los filipenses, para mí la vida es Cristo. Es precioso, a veces simplemente eso, ¡pum! La vida es Cristo, no hay otra. Y luego, a consecuencia, a los colosenses, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Esa ansiedad que sentía por sus hermanos, ¿no? Eso impresiona mucho. Tenía una ansiedad, especialmente para los judíos que no creían en Cristo, quería gastarse completamente. Y esa ansiedad refleja la ansiedad de Cristo. ¿Os acordáis ese momento tan conmovedor, tan triste también, cuando el Señor vio Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Es una visión, una imagen tan precioso y habla de sacrificio. La gallina en el corral, cuando hay un incendio, lo primero que hace es recoger los pollitos, los tiene debajo de las alas y bajo las alas y se muere la gallina para los pollitos. Este es el amor. Y este es el amor que tenía San Pablo. Era casi la misma sustancia. La imitación era tal, más que imitación, identificación. Bueno, pues así, si es posible, deberíamos sufrir nosotros. Y es que es verdad lo que dices, en el momento de sufrir nos olvidamos de muchas cosas. Pero al saber que Cristo está cerca, eso nos ayuda, porque gracias a Cristo
gracias a la encarnación, nuestro dolor no carece de sentido, ya lo sabemos, no carece de sentido, no es inútil. La comunión de santos que es una maravilla. La comunión de santos quiere decir que lo que sufro yo, si lo sufro conscientemente, y eso puede ser cualquier cosa, un dolor de cabeza, una irritación en comunidad o en familia, una tristeza de corazón, si estamos conscientemente ofreciendo ese sufrimiento al Señor, eso tiene la potencia, el poder de realmente transformar la vida de alguien que a lo mejor no conocemos nunca en la vida. Nunca. Esa es la tragedia de la iglesia cuando estamos de mal manera y hay tantas historias horribles en la iglesia, es una herida que compartimos todos también. Pero no nos olvidemos que el mal, el diablo no tiene el poder de destrozarnos. Su poder, en cierto modo, es la habilidad de hacernos nosotros destrozarnos. ¿Sabes? Él no tiene potencia él mismo. La potencia, todo el poder viene de Cristo, viene de Dios. Entonces los actos buenos, las cosas buenas que hacemos, en cierto modo son más sustanciales y llegan a más sitios y son más poderosos. Si consideramos ese momento precioso en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, cuando María ungió los pies del Señor con ese nardo puro, y San Juan dijo, y la fragancia iba por toda la casa. Pues ese acto de amor puro, la fragancia nos llega a nosotros. Nosotros ahora, 2000 años después, estamos hablando de ello. Pero es que quién sabe el impacto que está haciendo en nosotros. ¿Quién sabe el impacto de los sufrimientos de San Pablo? La humillación, la traición, las palizas, se naufragó, al final le decapitaron. Bueno, todo eso, quién sabe si eso mismo nos ayuda a nosotros ahora mismo. Yo estoy segura de que esos sufrimientos de San Pablo en este momento están ayudando a esta conferencia, a vosotros en organizarlo, a la gente que lo está escuchando, a la gente hablando. Es que todo está relacionado. Eso es lo increíble del sufrimiento, ¿no? Hay que sufrir de una manera inútil. Y sabemos de sobra que la gente que se desespera, y hay muchos, desesperan porque sufren sin ningún sentido, no ven el sentido en modo alguno. Y la verdad es que si sufrimos así, es que ¿por qué seguir? Porque realmente seguir, pero la verdad es que tiene sentido. Bueno, tener ánimo, estoy terminando. Al final, lo único que quiero decir es que pienso mucho en esto, no hay más que una cruz. No hay más que una cruz. Si sufrimos nosotros y sufrimos, y eso siempre va a ser así, pero si sufrimos es porque el Señor nos ha concedido la gracia de compartir la cruz de Él. Es la misma cruz. O sea que cuando sufrimos nosotros, no penséis, porque aquí no sé allí si se habla mucho de, ay, tengo muchas cruces en mi vida, o es la cruz que tengo. Pero a mí me ayuda a pensar que no es mi cruz. En ese sentido, no es mi cruz discretamente, es la cruz de Cristo. Y a mí me ha dado la gracia de llevarlo con Él, y yo me veo detrás de Él, un poco en sombras, y delante de mí está Él cargado de la parte más pesada, sangrando, y yo le estoy ayudando. Yo simplemente con lo que sufro yo, estoy tratando de ayudarle un poquito. Y eso cambia, esa reinterpretación o manera diferente de verlo, me ayuda a mí. O sea que
San Pablo, yo no sé por qué no hay más sobre San Pablo. Ha sido un don realmente pensar en él, leer sobre él. Y eso es lo que, con esto termino, vivir en Cristo, que todo que hagamos sea en Él y eso ya, y a través de eso vamos a convertir a todo el mundo. Nos convertimos nosotros y convertimos a los demás, a nuestro entorno. Bueno, así lo dejo. Scendi su